Buenos días a todos y todas los que están aquí acompañándonos en esta nueva Ipsos Talk. Gracias por su presencia y por su interés en este tema que nos trae hoy día, que es inclusión para crecer. En esta reunión tenemos tres presentaciones. Yo voy a hacer una breve introducción sobre por qué es importante no ser ajenos a la realidad de nuestro país y tampoco ser ajenos a la diversidad que tenemos en nuestro país. Por qué tenemos que respetar a las diferentes audiencias a las cuales les hablamos y cuál es la importancia de nuestro rol corporativo y nuestro rol con las marcas, pues tenemos una voz pública y también generamos ciertos roles sociales que los peruanos ven. Luego de mi introducción, vamos a tener a nuestra panelista, a nuestra presentadora de Ipsos Estados Unidos. Ella es presidente de Global de Etnografía e Inmersión de Ipsos UU, que es el área de Ipsos que se encarga especialista en temas cualitativos. April tiene 8 años de experiencia en investigación cualitativa y más de 11 años de experiencia manejando temas de innovación. Ella es graduada del MIT y tiene una MBA en Marketing y Finanzas de Wharton. Luego vamos a tener la presentación de Lucía, quien es directora de proyectos de Ipsos Public Affairs, quien nos va a comentar por qué es importante representar e incluir en la publicidad peruana a todas estas poblaciones que a veces son olvidadas o que se le otorgan determinados estereotipos. Lucía es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Católica, de la Universidad Católica del Perú. Es magíster en Estadística con mención sobresaliente también de la misma casa de estudios. Y actualmente, como les mencioné, Lucía es directora de proyectos en Ipsos Perú, tiene más de 10 años de experiencia en investigación cuantitativa, en temas educativos y sociales y de asuntos públicos. Bueno, sin más introducción, paso a mostrarles mi presentación donde vamos a tocar el tema de manera general sobre inequidades y desigualdades en el Perú. Y para empezar esta presentación queríamos mostrarles una encuesta que se hizo en Perú y 27 países más a población conectada. Se hizo a través de nuestra encuesta Global Advisor. Y que justamente se está empezando a circular hoy en medios. Y tenemos que los peruanos somos conscientes de que existe desigualdad en muchos aspectos de nuestras vidas. Y donde más resaltamos en el mundo, los que consideramos más graves o donde estamos por encima del promedio es donde están las barras azules, que son los promedios de las personas que han mencionado estas opciones en el país. Las barras celestes es el promedio de los países evaluados. Donde estamos por encima del promedio, donde consideramos que hay más desigualdad versus otros países del mundo, es entre las zonas más y menos favorecidas, en la salud y esperanza de vida y en los resultados educativos de los niños. Pero si vemos el top de menciones que son, digamos, marcadas por la mitad o más de los peruanos, tenemos que también podemos añadir el tema de ingresos y riqueza en esta lista que les acabo de mencionar. Ahora bien, también una tercera parte de los peruanos conectados, esta encuesta se aplica online, por eso hablamos de peruanos conectados, que tienen un nivel de ingreso un poquito mayor y también tienen un nivel educativo un poquito mayor. También nos mencionan que hay desigualdades entre hombres y mujeres, un tercio lo acepta. También mencionan que hay desigualdades entre grupos raciales o étnicos y también entre generaciones, la cuarta parte. Ahora, queríamos mostrarles, para aterrizar un poco también el tema de discriminación, una encuesta que hicimos hacia finales del 2019 para el Ministerio de Justicia. Hicimos esta pregunta para poder
entender o visibilizar qué tanto discriminamos los peruanos, quizás de manera inconsciente. Y los pusimos en la situación. Esta sí es una encuesta representativa a nivel nacional, es una encuesta urbana, rural. Le pusimos a las personas que respondían a la encuesta en la situación de, si tuvieran una empresa, qué tan dispuestos estarían a contratar a personas de diferentes grupos especiales de protección, de especial protección. Y tenemos que hay muchos peruanos que discriminan de manera consciente o inconsciente solo por diferentes aspectos físicos de las personas, por su orientación sexual, por su sexo, etc. Por ejemplo, en la parte de arriba de esta diapositiva tenemos que alrededor de un 40% de peruanos aceptan que no contratarían a una persona que ha estado privada de su libertad, o a una persona extranjera solo por ser extranjera, o a una persona trans solo por ser transexual, transgénero o travesti. Luego, a media tabla, también tenemos que hay un grupo importante de personas, un 32%, no contrataría a una persona con VIH-Sida, a una persona con discapacidad intelectual o a una persona homosexual. Lo que queremos hacer notar aquí en esta diapositiva es que simplemente por poner digamos, simplemente por la nacionalidad de una persona o por su orientación sexual o por su aspecto físico o por su raza o etnia, ya tenemos ciertos sesgos inconscientes o conscientes que nos impiden incluir a estas poblaciones y también restarles oportunidades. En la siguiente diapositiva tenemos ya resultados más relacionados con la experiencia. Y esta es una encuesta nuevamente de Global Advisor, que se hizo en 28 países y se hizo en febrero, también es sumamente reciente. Casi la mitad de la población conectada nos menciona que ha tenido experiencias negativas que les han restado oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Solamente a lo largo de su vida nos mencionan que por su raza, etnia o nacionalidad se han sentido con menores oportunidades laborales en acceso a servicios sociales, oportunidades educativas o para acceder a una vivienda. Y este grupo no es menor, es un grupo que el más pequeño es el 44% de las personas que nos han respondido a la encuesta. O sea, tener a casi la mitad de la población que ha sentido menores oportunidades solo por su raza, etnia y nacionalidad ya nos da ciertas pistas de cuál es la condición, digamos, sobre las cuales nos estamos manejando en medio de diversos estereotipos o sesgos que puede tener la población. Y estamos por encima del promedio del mundo en todas estas preguntas que se hicieron sobre experiencias. Ahora, si nos concentramos en la mujer y algunos sesgos que pueden existir también hacia esta población, tenemos en esta diapositiva graficadas las carreras que los peruanos conectados nuevamente asocian con que pagan poco en la parte baja de la matriz, y en la parte alta de la matriz tenemos ya carreras que son percibidas como de mayor remuneración. Y si miramos el cuadrante, donde tenemos a profesiones mayormente asociadas a mujeres y que pagan mucho, vemos en blanco este cuadrante que está relacionado con mujeres. En cambio, sí tenemos a más carreras o profesiones asociadas con carreras STEM, digamos, a hombres y también percibidas como que pagan mucho. En el cuadrante inferior derecho tenemos a las profesiones mayormente asociadas con mujeres y que pagan poco, ¿no? Desde ahí ya esto también nos muestra cómo la sociedad también impone determinadas carreras o profesiones a las mujeres que están más relacionadas con el cuidado de otras personas y también que están asociadas con una menor remuneración. Ahora, estas poblaciones que son afectadas por la desigualdad o por la discriminación o por determinados estereotipos no son invisibles. Un poco más de la mitad del Perú
es compuesta por mujeres. Tenemos también que otros grupos afectados por la desigualdad, como el grupo de personas mestizas, representa el 60% de la población. La cuarta parte de la población que vimos que en la diapositiva anterior, que un cuarto también de la población peruana no contrataría, la cuarta parte de la población peruana se identifica como indígena, quechua aymara o indígena de la Amazonía. Estos son más de 6 millones de personas. Hay 3.6% de la población también que se identifica como afroperuana, casi 1 millón de personas con las últimas proyecciones de Ipsos. Y finalmente, otra población que también vimos que sufre de diversos estereotipos y de discriminación, es el 8% de la población se identifica como no heterosexual. Y son al menos 1.7 millones de personas que se identifican en este grupo. Entonces, tenemos que el Perú es un país diverso, y sabemos que las desigualdades forman parte de nuestra realidad. Ahora vamos a ver la presentación de April, en donde vamos a ver qué significa la inclusión, cómo deben actuar las marcas y las empresas para poder incluir a todas las poblaciones a las que les hablan en entornos de mucha diversidad, y cómo conocer a los públicos a los que nos dirigimos. Luego de April vamos a pasar a la presentación de Lucía y a una ronda de preguntas. Los dejo con la presentación de April Jeffries. Hello, my name is April Jeffries, and we are going to be talking today about the benefits of including everyone in the work that we do and how important that is becoming as we move forward. So let's just start by saying we've all had a bit of a crazy year, right? 2020 was a doozy. But I would argue that sometimes you have to take things as they come. And what we are about to do as we move forward out of this COVID situation is we're going to be living life what I call in a different key, right? Some things will be the same, but some things will have really changed. We will have had new habits formed. There are things that I'm doing now on a daily basis that I didn't used to do, but I'm going to keep doing them. They're good for me. They're good for me. There's a new appreciation. The times that you are spending with your family, with older loved ones, things that you might not have really realized were as special as they are and that you might have taken for granted. Those are things that are going to stay around, and I think we've all sort of learned how important those kind of relationships are. But what we're going to talk about today is that I think there has been a new sense of responsibility. Before COVID, there were a lot of things that were bubbling up underneath the surface, and it was coming to the forefront that we didn't even know was happening until after this COVID situation happened. It wasn't just COVID, it was just a lot of things that happened one on top of the other that caused us to take a new look at responsibility. We saw some wrongs that we cannot now unsee, some things that are just inequalities that exist in our various societies. And it's kind of gotten to a point where no one's willing to do that anymore. So let's talk about how that is playing out now in our lives as business people and in our personal lives as well. You will see that companies are increasingly thinking about their roles in society. Again, once they've seen some of these inequities, they can't unsee it either, right? And companies have taken on a different role. They have become the places that we may even trust a little bit more than our governments or about even our media. And companies can come into certain problems with a way and a sense of brandness that they can bring that others can't, right? Amazon can help solve a problem in a very different way than you or I could individually. And we're going to talk a little bit as we go through this about some of what the other companies have done to address their version
of unfairness and inequity and social justice. It's very different than the old days when we used to talk about the social responsibility of businesses just to make money. It has become bigger than that. So let's talk about what people are looking at right now. 79% of the world wa- wants the world to change significantly. 79% of the people that we have asked say they want the world to change significantly and become more sustainable, more equitable. They don't want things to return to the way they were before COVID. And we're seeing that brands have a role to play in making advancements in society on these issues. It's not just a nice to have. What brands have to contribute to this situation is expected these days. If you look at this, 57% somewhat or completely agree that it is appropriate for a brand to take a stance on equality. And of those people, 95% of them expect those brands to take a stand. So it is no longer just something to think about. It is something that is expected. So, we at Ipsos have really done a lot since this has started, and I know that I've been involved in many, many projects where our clients are struggling with exactly, what to do with this. What does equity really look like, and how do they contribute? What does it look like within their own organizations as well as outside of their organizations? Which of the social causes should they participate in, and which will really resonate without polarizing their current customer base, right? How can they develop a vision towards an equal world, and what does that look like? And then there's things just around predicting and mitigating when you offend somebody. How do I know what that looks like, and how do I ask the right kinds of questions so that I don't offend and that we can have conversations that sometimes may be difficult? Here's some other questions that brands have been struggling with. How do we create a vision of an anti-racist world by looking at our past, our present, and our future? What are some of the commonalities and differences between, different countries? Black communities in the US versus the UK versus Brazil, South Africa, they all have experienced some things differently, but some things quite the same. How can we better understand the affluent African Americans and Hispanics and the LGBTQ community? How are they different than those who aren't as affluent? And what are some of the biases and stereotypes that they have had to endure? And how do you demonstrate an authentic commitment to these diverse communities? Right. And I would argue the only way to do that is to immerse yourself in worlds that you may not necessarily know. The stakes, my friends, are high. There's a lot to be gained by doing this and doing it right, and there's a lot to be lost by not doing it and doing it wrong. So it pays to take the time to really understand what some of these tangential voices are saying. I will tell you that what we've seen is that people in our millennial generation, in our Gen Zers, those that are coming up are really starting to say, we see the world differently, and we respect companies and organizations that understand that we see the world differently. It's interesting. Um, this particular picture was taken by someone who we had come in and speak to us about his. He's a wonderful photographer. He's actually based in the UK, but he did a lot of just observing throughout the protests that were happening. And one of the things that came forward very easily for him was that, you know what, this generation, this new group of people who will be buying our products and services are actually doing something. This generation of consumers and customers and people who we will be buying our services and products, they are very, very interested in seeing businesses take the right kind of stance when it comes to social justice. So, what does inclusivity look like?
Well, we've kind of broken this up, and this is this framework that we look at when we're dealing with clients around how to best do that. There's some base levels which are about representation, and then to get even better at it, you might look at how authentic you are in what you're saying. Then there's some insights, and then there's some advocacy as we move up this funnel as to what you might do when it comes to being inclusive. So when in terms of representation, do you have advertising that includes a broad representation of people? So, if all you see when they look at your company picture of all your wonderful employees, if it's all white, that's a problem. When they look at your ads, if it's all one type of person, that's a problem. Authenticity comes next. So let's say that's the table stakes or the representation part. Then the question becomes, are you authentically representing these people? Let's not, fall on stereotypes when we start to include others. That's just as much damaging as it is to not include them at all. Insights? Is it built on strategies that are driven by an insight into these communities? So how do we go in and really understand what is it that the affluent Hispanic person is dealing with? What are some of their needs that are specific to that group? And then lastly, to take it to the top is to really do some active advocating for a group of people. Um, we must dismantle white supremacy. That's actually a project that I'm working on right now. That's a very strong stance. And by the way, it may mean alienating some people, but it may mean really making another group of people very happy. And so it's a strategic decision that you have to make if this is the kind of work you want to do. So, what do brands do? Where should you focus your energy? Well, I would argue the best way to figure this out is to start with yourselves, right? Let's look back at what you've done and who you are, because again, that's where the whole authenticity piece will start to make sense to you. Who right now loves you? What kind of people love your brand? And are you okay with that? You might not be. Who doesn't like you? What kind of people won't touch you? Don't think that you represent who they are. And you need to really think about those two questions and have a deep conversation within your organization about whether this is something you're proud of or you want to change. I also think most businesses start with something that's good. We all begin this journey with something that was developed and thought about, an idea that was to solve someone else's problem. And if you can go back to what that was, where did it all begin? If you start there, you can start to think about where do I want to put my energy in terms of who I want to help in the future. So look at your vision, look at your mission, look at your brand purpose. That'll give you hints towards the communities that make the most sense for you to step in and bring your resources to. And then let's do some deep thinking about, okay, what's the legacy I want to leave on this world? These are some of the things that are coming up that we saw within Ipsos as things that companies can start to really wrap their heads around. Health and wellness, mental illness has become a huge thing for us to think about after we've all been locked down for the past year, right? Human rights, we've talked about human rights and gender equality. I know that that is a really big issue in Latin America for sure. Inclusion and diversity, we've talked about, and then knowledge and education. Who has access to information? And is there a way that we can help make that more equitable? The other things you need to start thinking about is you should start to reevaluate then, once you've decided on the group of people you want to look at, who exactly are you listening to in your research? And do you know? Are there ways of looking at your internal organization that might lead you to where you need some help? Are there diverse people in your leadership, and can they represent and at least ask the right questions for you to be able to do this authentically, as we talked about? And then the question is, can you really have that fruitful discussion? So let's
listen to the right people. Let's make sure we have the people in our organization that can guide us and at least point us in the right direction. And that includes your board, by the way. And then once you've got that, how do you have that discussion? Where does the empathy come from? And all those things are things that need to be considered strategically as you approach this. Culture adds a whole nother level of what those things are, right? Culture defined here is it's shared social values that will drive your individual behavior. What's interesting about culture to me is we tend to think of it as countries have different cultures, but within a country, there's different cultures within that, right? Different people that are doing different things. The African American experience here in the US on the East Coast is very different than that same experience in the Midwest and that same experience out on the West Coast. So, and I suspect there's those kind of differences throughout many different countries that are geographically separated, but maybe within those geographies have a lot of different things going on. And what you need to be careful of is that you're conscious of biases within your culture. What are some of the things that you sort of grew up with that you're thinking about that may or may not be true, but don't let that cloud how you engage and ask the question so that you can come up with what is really truth. So each country, as I was saying, has its own unique history that I think will inform the reality of today. Yalitza was recently called to stand into Dior's presentation around women, right? They've got a whole thing where they are helping women educationally. They pay their tuition, their books, their all of the things that they need just to make sure that women, particularly underserved women, get to have an equal opportunity to their own potential within their communities. And she says, we don't have to deny our origins. We don't have to deny who we are in order to be accepted by society. And in fact, she goes on to say that society now needs to start understanding the diversity of different people and how we participate within it. In Brazil and some work that I've done there, there's some things going on there around black and brown, even within brown communities. Who's darker? Who's lighter? Is that good? Is that bad? These are all things that are a result of the history of these places that, we need to at least be aware of as we start to answer and ask some of these questions. This we've talked about, but this is about how in different countries, the statements about the gender pay gap are answered very differently, right? In India versus Sweden, right? Is it fake news or is it truth? 39% of the people in LATAM say it is the truth. So what does that mean? And how do we then identify the issues that mean the most in our various societies? I would argue that most inequalities start with something that's usually a lie, right? It starts with some kind of hierarchy that we have been told, and we kind of buy into that, right? White people are smarter than Black people. Brown people are um, don't work as hard as I don't know, lighter brown people. There's all kinds of things that are baked into our view of the world, sometimes in ways we don't even know. So, one of the things we've done is sort of map out, are these things conscious or are they unconscious? And are they built into systems, which were done very deliberately in some cases not so deliberately, but still systems? Or are they behavioral? Are they things that we do that sometimes again are very conscious, sometimes not so much? It's our when I look at some of the diversity on the leadership of several companies, I don't believe that anyone went into that saying we're not going to have any women on in our leadership team. I don't think that's what was said. I think what happens is there's these subconscious things that happen. I think there you hire your friends, you hire people that you know, people that you've worked with,
You may not listen to a woman as much as as you would listen to a man. There's things like that that happen that then, when you look at it, when it's all said and done, you've got no women on your leadership team. That's a problem. So, how do we start to address these various quadrants? And again, each of these will lead to a different solution if you really think about it. Here's a great example. How do we ask the question in our research? And I brought this up because I was recently part of a committee where we were trying to make sure that we were really inclusive as to how we asked certain questions. And it was just very interesting to me because at one point there was a time where all you had to do would be to ask, are you white, black, or other? Right? Now, look at all the things we have to ask. And whoever answers those questions will answer that with a sense of pride as to who they are, and will have a different response perhaps to some of the things that we're trying to get at. I love this one around pronouns, right? Used to be he and her. Now you've got to include all kinds of pronouns for people in order to not offend anyone. And in fact, this one that says other, I'm going to change because nobody likes to be called the other. Which of these best describes your sexual orientation? Once again, gay or straight used to be the answers. Now there's fluid, there's pansexual, there's questioning or unsure, there's heterosexual for sure was part of it before. And then there's this idea of self-identifying. So we need to see how we ask the question, and it has changed and it will continue to change, and I think the companies who are on top of that will be the ones who can gain the most from being able to do this right. So who are you talking to? So first of all, who are you asking the questions of? And then you've got to figure out who are you talking to. I use this example of Chevrolet because they actually spend a lot of time understanding women and what are some of the questions that women ask when they are buying a car, right? It's not necessarily the same questions that a man asks, but by the way, it's not necessarily the questions that you might think. So how do you talk to women in a way that is not talking down, that makes them equal, and that really understands the things that are important to them when they are buying a car? And relative to other auto brands during this period of time, Chevy saw one of the largest increases in truck sales to women during this period, which is interesting because there was an ingoing assumption that women weren't that interested in buying trucks, right? Also, that ad that they did was one of the highest scoring of the year. So it does play out in your business, and there is an ROI to all of this that I'm talking about. Who are you listening to? So this was an example in the US where it's interesting to me how sometimes one story can lead to a big change, right? We had a situation here where a man by the name of George Floyd was killed on camera right in front of our faces, which was, I think, the other thing that happened. People were out because of the pandemic. They were seeing things that they had not seen before, and here we had someone who filmed this man literally being killed right in front of our faces. It was also in the context of some political chaos that was going on at the time, as well as we all know, this deadly pandemic that we all were sort of questioning and trying to get through. We had a financial service company, MasterCard in particular, came to us and asked, hey, guys, we are committed to dismantling racial inequities in the marketplace and in the workplace. And we've been working with them very closely as to how they might do that. In that work, I found this so interesting, and I want to end my discussion on this note because what it showed me is the importance of being able to do this. We went in for MasterCard and we did some ethnography work, and in it we talked to people of different races in different countries, and specifically we spoke to a young black girl, and she was the first person in her family to go to college. She had big dreams. She wanted to be a neurosurgeon, right? But because she was part of that
community here in the US, where there were all kinds of biases around that and what that means and who she could be and who she should be and what she should be dreaming. She ended up going to this predominantly white school, but when she was there, she felt very alone. She was the only, which happens a lot. She was unsupported, and it just became too much. It became a lot for her to do that. So she gave up her dream and she felt like she couldn't fight the system anymore. Now she's fine. She stopped taking that particular class. She changed her major to psychology. Um, but let's face it, what she encountered during that time changed the course of her life. And I just question, is there a way that we as business people can help to ensure that we don't lose another Black woman neurosurgeon who could have been something very different than what she is based on things that we just didn't really have the notion or the ability or the inclination to inquire about and to support. So with that, I thank you. And I'm very happy to help with anything that you're doing to help with this inclusivity and diversity initiative that we've been working on. Buenos días con todos. Soy Lucía. Ahorita vamos a ver cómo aterrizar esto que hemos escuchado tanto de Patricia como de April Jeffries en Perú, específicamente en el tema de representatividad e inclusión en la publicidad peruana, ¿no? Y en general, el tema de representatividad e inclusión ha ido ganando cada vez mayor terreno, haciendo que mensajes o campañas comunicacionales o medios de comunicación que antes hablaban o mostraban a algún tipo de población de una manera determinada, hoy en día ya se ha convertido en algo inaceptable. Y no es porque, digamos, las marcas o las empresas publicitarias hayan tenido una mala intención, ¿no? Sino corresponde al hecho de que hemos vivido mucho tiempo con sesgos y reproduciendo mensajes que incorporamos adentro por generaciones. Pero bueno, pero hoy en día estamos ya, este tema gana mucho mayor relevancia e implica un cambio de chip de todos y también de las marcas y las compañías. Entonces, en los últimos años sí hemos visto bastantes esfuerzos por incorporar un público diverso, ¿no? O representarlo mejor, ¿no? Salir un poco de los roles tradicionales, mostrar la diversidad de los peruanos, haciendo otras actividades, o incluso haciendo cambios de marca. Y vemos que estos avances se dan porque es un tema que va ganando mayor relevancia y que también va ganando mayor relevancia entre los ciudadanos y los consumidores, ¿no? Y sí tenemos data que nos dice que en general los peruanos consideran que la publicidad no refleja el mundo alrededor de ellos, que no se sienten reflejados en la publicidad que ven, que aún ven publicidad sexista, que los ofende, y que en general cuando ellos ven publicidad, ¿no? Cuando los peruanos vemos publicidad con mensajes de equidad o mostrando, por ejemplo, en este caso específico a las mujeres con diferentes roles o capacidades y a los hombres, también eso hace que al final las personas tengamos una sensación más positiva, ¿no? Un feeling más positivo hacia estas marcas que nos están comunicando de esta manera. Entonces hay que recordar un poco lo que comentaba Patti al inicio, lo diverso que es el país, ¿no? Y las diferentes poblaciones que tenemos, ¿no? Tanto de características como orientación sexual, sexo o características étnicas. Y en esta presentación me quería enfocar en dos poblaciones, el indígena y en las mujeres. Empezando por el tema de las mujeres, que es un tema que creo que ha habido mayores avances en la actualidad, partimos que es un tema que los medios de comunicación y la publicidad pueden hacer mucho a nivel de los estereotipos o mensajes que hay sobre las mujeres, tanto en perpetuarlos o en confrontarlos, ¿no? en ayudarnos a cambiar un poco el chip. ¿Y cuáles son los estereotipos de género que están presentes en el Perú? Bueno, para empezar, tenemos que la mitad de peruanos piensa que la mujer
debe cumplir primero con su rol de madre, esposa, ama de casa antes de poder realizar sus propios sueños. También casi la mitad de peruanos piensa que la mujer es culpable, no tiene algún nivel de culpabilidad si se pone una minifalda y la acosan, si va solo a una fiesta y la violan, ¿no? Si se viste provocativamente es porque está buscando algo, está buscando que la acosen. Entonces, todos estos elementos, ¿no? que seguimos cargando en nuestra mentalidad, son elementos que pueden ser confrontados, ¿no? por los medios de comunicación, por la policía, o pueden seguir siendo replicados, ¿no? haciendo que sean temas aceptables. Entonces ahí está como uno de los grandes retos. Y también el tema de la violencia doméstica, el tema de los celos. Bueno, todavía tenemos 1 de cada 5 peruanos que considera que si tú celas a tu pareja, ¿no? es porque la amas, ¿no? Entonces eso justifica también a largo plazo otros temas de violencia. Entonces, les comentaba que esto es uno de los temas donde mayores avances se ha hecho, porque hace un par de semanas el INDECOPI publicó la guía para promover la igualdad entre hombres y mujeres en la publicidad comercial y en las relaciones de consumo. Y en esta guía publica 7 pautas para prevenir la discriminación hacia mujeres, jóvenes y niñas, como los diferentes pasos que hay que ir pensando a la hora de preparar una campaña de comunicación, querer publicitar algo, o un programa de televisión incluso, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de comunicar un mensaje? Y es bastante interesante porque en este caso está enfocado en el tema de la equidad entre mujeres y hombres, pero puede ser realmente replicable para cualquier otra población vulnerable o tradicionalmente discriminada que queramos considerar. Entonces, de manera rápida, les quería comentar un poco cuáles son las pautas que nos deja el INDECOPI, ¿no? En primer lugar, es reconocer la presencia de estereotipos, ¿no? que existen en los géneros y piezas publicitarias, y reconocer que es un tema de igualdad y no discriminación, o sea, no es un tema de gusto o de mal gusto, es un tema de derechos, ¿no? En segundo lugar, también reconocer que representar una publicidad inclusiva, diversa, igualitaria, es beneficioso en términos de mercado, es ahorita lo que los ciudadanos, los consumidores están demandando y va a generar un mayor engagement con ellos. La tercera pauta que nos deja es identificar los estereotipos de género que fomentan la discriminación contra las mujeres. Y esto puede parecer un poco obvio, pero no es tan fácil, porque esto es la parte más importante, que es identificar cuáles son los estereotipos que nosotros, desde los diferentes espacios en los que estamos, tenemos, y que si no revisamos, no recapacitamos, no nos lo replanteamos, seguimos transmitiéndolo. Entonces, este realmente es uno de los procesos más difíciles y que pasa por hacerse algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy usando este vestuario? ¿Por qué estoy usando esta escena? ¿Por qué estoy usando estas palabras? ¿Qué quiero expresar? Este personaje que he creado, ¿sería mi amigo? ¿Yo me siento identificado con él? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Todas estas preguntas nos ayudan un poco a deconstruir qué tipo de estereotipos podemos tener a ciertos grupos. También si se emplea humor o fantasía, ¿no? Ahí también es donde hay mayor cuidado en identificar posibles estereotipos, porque es justo el espacio de la exageración donde en mayor medida salen, ¿no? Los rasgos físicos, la forma de hablar, las viejas historias que se tienen sobre uno u otro grupo poblacional, entonces ahí es donde mayor cuidado hay que tener. Como sexta pauta, ¿no? El INDECOPI comenta que si bien no puede ser intencional, ¿no? la discriminación o el acto discriminatorio que se puede hacer en una publicidad, en una campaña de comunicación, eso no nos exime de la responsabilidad, ¿no? Entonces es un compromiso con la sociedad que estamos asumiendo. Y por último, ¿no? Un tema también que nos ayuda bastante a revisitar, ¿no? Los estereotipos, los mensajes que generalmente trabajamos, es consultar con personas expertas, ¿no? En el tema al que vamos a trabajar. Como les digo, esta guía es bastante interesante, les invito a revisarla, y sobre todo además porque es replicable a cualquier otro grupo vulnerable, ¿no? Potencialmente discriminado. Y aquí quería enfocarme en otro grupo vulnerable, que son las personas que se identifican como indígenas, ¿no? Quechua, aymara, indígenas o nativos de la Amazonía, que representa la cuarta parte de la población. 1 de cada 4 peruanos se identifica quechua, aymara o indígena, pero son de los grupos menos representados o mal representados en los medios de comunicación y en la publicidad. Y a su vez también son los grupos poblacionales más vulnerables. Es muy poco probable, ¿no? Identificar personas que se identifican como indígenas o quechuas o aymaras en los niveles socioeconómicos más altos. Generalmente están concentrados en los niveles socioeconómicos más bajos.
son los grupos reconocidos como los más discriminados. 6 de cada 10 peruanos consideran que los quechua, aymara, los afrodescendientes y los nativos indígenas son bastante discriminados en este país. Y las razones de discriminación son generalmente cosas que terminamos transmitiendo, ¿no? Y reproduciendo, como puede ser rasgos faciales o físicos, el lugar de procedencia, la forma de hablar y las costumbres. Entonces aquí creo que es uno de los espacios donde mayores retos se tienen y donde menos hemos avanzado en términos de diversidad y una representatividad correcta. Entonces, también tenemos que en general son poblaciones, ¿no?, que no se sienten representadas en publicidad, en comerciales o en los programas de televisión. Entonces, ya para cerrar, quería volver al marco de referencia que nos había presentado April Jeffries, ¿no?, sobre cuáles son los pasos, ¿no?, que debemos de tomar a la hora de hablar de diversidad e inclusión, ¿no? Que el primer gran paso es la representación, ¿no? Representar y representar correctamente a las diversas poblaciones de este país, pero también considerar los siguientes niveles, ¿no? Que sea auténtico, ¿no?, que esté de acorde con mi marca, que las cosas que comunique estén de acuerdo con quién soy, y por último también, en algunos casos, también tomar una posición cuando se considere justo. Y todo esto también pasa por hacerse las siguientes preguntas, ¿no? Como marca, como institución, como organización. ¿Cuál es mi visión de la sociedad? ¿Cuál quiero que sea mi rol en ella? Si está de acuerdo con mis productos, si está de acuerdo con lo que comunico, si estoy cayendo dentro de un sesgo inconsciente, y por eso están todas estas pautas que nos brinda el INDECOPI. Y también, un tema bastante importante, si está de acuerdo con cómo soy por dentro, ¿no? Y eso también tiene que ver con las políticas de equidad e inclusión que como organización puedo incorporar entre mis trabajadores, ¿no? Eso también va a ser un reflejo de las cosas que voy a trabajar hacia afuera, hacia el público y los consumidores. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Lucía. Súper interesante tu presentación. Vamos a ver si aquí hay algunas preguntas. Sí, quizás mencionó que con la pandemia en el último año en Estados Unidos el tema se volvió más relevante, el tema de inclusión. ¿Te parece que ocurrió lo mismo aquí? ¿Qué lecciones podríamos recoger o qué temas podríamos, nos podrían alertar y que podríamos ver? O sea, el tema de la mujer, quizás ahora es más en el espacio del hogar, y también es más vulnerable a la violencia. No sé qué piensas, Lucía. Sí, creo que en general la pandemia, el caso específico, ¿no?, del tema de la mujer y el equilibrio vida laboral, vida doméstica, implica nuevos retos, ¿no?, que hasta ahora, bueno, yo no he visto mucho, pero no he visto si la publicidad o ha habido algún tipo de campaña de comunicación un poco orientada a trabajar, ¿no?, esas nuevas dinámicas que están teniendo un impacto, ¿no?, en las personas y sobre todo en las mujeres, ¿no? Pero también es un nuevo elemento, ¿no?, que surge en el contexto que conocemos, con los estereotipos que ya conocemos, por el hecho de que la mujer es la principal responsable de la carga doméstica. Entonces también ahí es bastante importante hasta qué punto los mensajes que seguimos comunicando y seguimos transmitiendo están tomando en cuenta estas nuevas características y esta nueva problemática, ¿no?, que trae retos. Sí, aquí creo que la guía de copy es interesante en la medida en que es una guía, no es una regulación adicional, sino son pautas importantes que pueden seguir las empresas para poder tener mejores prácticas en el tratamiento de género en las empresas, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta relacionada con en qué otras poblaciones deberíamos generar este tipo de guías pronto, rápidamente. ¿Qué otras poblaciones puede ser urgente? No sé, Lucy, o sea, por ahí
yo tengo alguna idea, tú responde primero y te complemento o discutimos un poquito. Creo que estamos viendo que sí se han dado varios avances en temas de representatividad, ¿no? Sí, claro, representatividad no es que solucione el problema, no es que ya no hay discriminación porque estamos haciendo un público más diverso, mejor representado, no, pero son los primeros pasos, ¿no?, que se dan y son importantes. Y en base a lo que hemos estado analizando, creo que estos mayores avances se han dado en el tema de mujer, también el tema de la representatividad de los afrodescendientes, incluso y también en la población no heterosexual, ¿no? Pero también se han dado esfuerzos ahí en visibilizarlos más. Sí creo todavía el tema de la población indígena, ¿no?, como comentaba, es uno de los grupos poblacionales que son uno de los más grandes en el país, ¿no? 1 de cada 4 peruanos se identifican como indígenas o quechos de maras, pero no es una población que generalmente vemos representada o correctamente representada, ¿no? Ni en los medios de comunicación, ni en la publicidad, y siendo un potencial cliente consumidor nuestro, ¿no? Entonces ahí también hay que preguntarnos qué está pasando ahí, ¿no? Porque estamos avanzando en algunos grupos, pero otros no, ¿no? Y también plantear ahí algunas preguntas y luego de esas preguntas, qué cosas queremos cambiar, ¿no?, en nuestros mensajes. Sí, definitivamente en el tema de la población indígena, coincido totalmente contigo que puede ser un siguiente público donde se pueda generar este tipo de guías. Pues hemos visto diversas, o sea, hasta ahora vemos diversas manifestaciones que le ponen estereotipos y no incluyen debidamente a esta población dentro de la comunicación, siendo la 4ª parte de la población del país, ¿no? Creo que es una llamada de atención para ver cómo, para poder tener mejores prácticas también en esta población que es sumamente vulnerable a su vez. Bueno, creo que no hay más preguntas. Más bien, gracias, Lucía. Cualquier pregunta adicional que tengan las personas que están en la reunión nos pueden escribir también y les responderemos las consultas por email. Listo, muchas gracias, Lucía. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.